Buenas tardes. En la presente clase vamos a trabajar lo que son las condiciones anidadas. Recordemos que en la anterior sección vimos cómo con una estructura podíamos tomar una decisión. Es decir, si era verdadera una condición, ejecutábamos un conjunto de instrucciones asociadas a esa condición verdadera, dada por verdadera. Si la evaluación de esa condición era falsa, se ejecutaba otro grupo de instrucciones. Pues bien, en este momento miraremos estructuras anidadas, es decir, una condición dentro de otra. Entonces, estas estructuras, para poder ser evaluadas, debe evaluarse antes una condición. En otras palabras, la evaluación de una condición depende de la evaluación de una condición anterior. Entonces, se pueden anidar tantas condiciones como se necesiten, las que usted vea necesario. En pseudocódigo, cada condición debe tener su correspondiente fin sí, es decir, cada fin que usted abra debe estar cerrado por un fin sí. Así es como se mira el diagrama de flujo. Entonces tenemos una condición que, al ser evaluada, si es verdadera, entonces se ejecutan todo lo que dice por el sí, es decir, se ejecuta toda esta parte, haciendo que la parte que está por el no se ejecute. Bueno, supongamos que la condición 1, la evaluación de la condición 1 haya sido verdadera. El diagrama de flujo se viene por este lado. Y pasamos a evaluar otra condición, que también tiene un valor de verdad. Si es verdadero, se ejecuta todo lo que está por el sí, un conjunto de instrucciones. Si esto es falso, se ejecutan otro conjunto de instrucciones. En este orden de ideas podemos nosotros concluir que esta condición 3 solo va a ser evaluada siempre y cuando esta condición haya sido antes evaluada y su valor de verdad haya sido verdadero. Bien, en caso de que el valor de verdad de esta condición sea falso, se ejecutan las condiciones asociadas a este no, todas las instrucciones asociadas al no. En este caso hay una condición. Esta condición va a ser evaluada, también va a dar un valor de verdad, sí o no. Si es sí, se ejecutan esas instrucciones, un conjunto de instrucciones, y si es no, se ejecuta otro grupo de instrucciones. Recordemos que estas instrucciones, o estas instrucciones, o estas instrucciones, o estas instrucciones, pueden incluir más condiciones. En otras palabras, nosotros tenemos que entender que en esta estructura o se ejecutan estas instrucciones, o estas instrucciones, o estas instrucciones, o estas instrucciones, dependiendo del caso. Podemos ver, por ejemplo, este diagrama de flujo, en donde preguntamos si el promedio es mayor o igual a 3,5. Si es verdadero, se ejecuta o se evalúa esta condición. Entonces preguntamos, si el estudiante es indisciplinado, entonces puede recuperar. Pero si no es indisciplinado, es decir, si es juicioso, entonces pasa la materia. Este pasa la materia significa que pasó antes toda esta rama por aquí. Es decir, que cuyo promedio es mayor o igual a 3,5 y además de eso es disciplinado, es decir, es juicioso. Se fue por acá. Regresémonos. Supongamos que el promedio del estudiante sea menor a 3,5, es decir, que esto sea falso. Supongamos que haya sacado 3,4. Entonces nosotros preguntamos si 3,4 es mayor o igual a 3,5. Esto da falso. Entonces se va por acá el diagrama de flujo, se sigue este flujo y se pasa a evaluar la otra condición, donde preguntamos si el estudiante es indisciplinado, sí o no. Supongamos, sabemos que en el promedio es menor a 3,4 y supongamos que el estudiante sí sea indisciplinado, entonces reprueba la materia, es decir, pierde. Pero si supongamos que sacando 3,4 el estudiante es disciplinado, es decir, es juicioso, entonces tiene una posibilidad de recuperación. Así es como se mira el diagrama de flujo. Entonces recordemos que el diagrama de, así es como se mira en pseudocódigo en este caso.
Entonces recordemos que en pseudocódigo la estructura es si entonces fin sí, y tiene el si no para ejecutar todo lo relacionado cuando la condición es falsa. Entonces la estructura sí tiene una condición cuya estructura es o relacional o booleana, recordemos. Entonces al evaluar esta condición tiene que darnos un valor o verdadero o falso. Entonces si es verdadero, si el promedio es mayor a 3.5, entonces ejecuta todo lo que está aquí. Lo de acá no se ejecuta si el promedio es mayor o igual a 3.5. Ahora, si el promedio no es mayor o igual a 3.5, es decir, si el promedio es menor a 3.5, entonces se ejecuta lo de acá abajo, ¿vale? Esto no se ejecuta. Muy bien. Entonces miramos aquí, por ejemplo, si el promedio es mayor o igual a 3.5, pasamos a evaluar otra condición, donde preguntamos, ¿es indisciplinado? Entonces recupera. Si no, pasa la materia. ¿Qué significa este recupera? Significa que el promedio es mayor o igual a 3.5 y que es indisciplinado, es decir, es molestoso en clase el estudiante. Supongamos, esto es un ejemplo. Y este pasa la materia significa que el promedio es mayor o igual a 3.5 y también es disciplinado, es juicioso. Bueno, este fin sí que lo vemos aquí está asociado a este sí. Este sí no también está asociado a este sí. Bueno, y este sí no está asociado a este sí externo. Fijémonos que este sí no significa que el estudiante sacó menor a 3.5 en su promedio. Entonces preguntamos, ¿es indisciplinado, sí o no? Si es indisciplinado y sacó menos de 3.5, entonces reprueba. Pero si es indisciplinado y sacó menos de 3.5, entonces se le da una posibilidad de recuperar. Si es disciplinado, es decir, si es juicioso. Tenemos aquí un ejercicio que dice lo siguiente. La Universidad del Guayco tiene un estímulo a los estudiantes que presenten un buen rendimiento académico. Si el promedio de las 4 notas semestrales es superior o igual a 4.8, entonces no debe pagar matrícula. Si el promedio es superior o igual a 4.5, pagará la mitad de la matrícula. Ahora bien, si el promedio es superior o igual a 4.0, el estudiante no tiene descuento en la matrícula. Y si la nota del estudiante, la nota promedio, es inferior a 4.0, deberá pagar un incremento del 10% sobre el valor total de la matrícula. Tomado de Aníbal Chávez Torres, diseño de algoritmo 2012 de la UNAM. Entonces nos encontramos con este pseudocódigo. Aquí podemos ver las variables que hemos definido, N1, N2, N3, N4 para las notas respectivas, una variable des que nos va a servir para el descuento, una variable prom que va a ser el promedio calculado a partir de esas notas, una variable que se llama matrícula que es lo que se va la matrícula que se va a recibir como dato de entrada, ¿sí? Y el valor total a pagar. Recordemos que los datos de entrada de este algoritmo son las notas y el valor de la matrícula, es decir, el valor inicial de la matrícula. Entonces nosotros leemos las notas, N1, N2, N3, N4, y leemos también el valor de la matrícula, el costo normal de la matrícula. Posteriormente tenemos que sacar el promedio de las notas. Esto se lo hace simplemente con una suma de todos los elementos de todas las notas y lo dividimos entre 4. Y ese resultado lo almacenamos en la variable prom. Aquí le hacemos ver, le visualizamos al estudiante o al usuario el promedio, la nota promedio. Ahora bien, vamos a evaluar. Dependiendo del promedio, decía el ejercicio que nosotros debemos calcular el valor que el estudiante debe pagar por su matrícula del siguiente semestre. Entonces, dice aquí, si el promedio es mayor o igual a 4.8, entonces el descuento será toda la matrícula. Es decir, toda la matrícula, no va a pagar matrícula. Recordemos que si entra en este sí, no entra en el sí no. Es decir, si el promedio del estudiante es mayor o igual a 4.8, se calcula esto, se ejecuta esta instrucción y de ahí salta a su correspondiente fin sí.
que es esto. Bueno, supongamos que no sea mayor o igual a 4.8, entonces tenemos otras opciones, que sea menor a 4.8, pero necesitamos saber si puede aplicar algún otro descuento al estudiante. Entonces, si el promedio es mayor o igual a 4.5, es decir, si estamos evaluando esta condición, ya sabemos que estamos en este si no, y este si no nos está diciendo que la nota es menor que 4.8, es decir, si está aquí significa que está entre 4.5 mayor o igual a 4.5 y menor a 4.8. Entonces, dice que la matrícula será el 50% de descuento. Entonces multiplicamos matrícula por 0.5 y se lo asignamos a la variable de descuento, es decir, la mitad de la matrícula. Si no, significa que es menor a 4.5, pero nosotros vamos a discriminar aquí, decir que sea mayor o igual a 4.0, es decir, que si entra aquí está entre 4.0 y 4.5, o lo mismo decir mayor o igual a 4.0 y menor a 4.5. Entonces dice allí, el ejercicio nos dice que esto debe ser un descuento de 0, o sea, no se le hace descuento al estudiante. Pero bien, este si no significa que el estudiante sacó menos de 4.0. Recuerden, el si no es cuando el si no se ejecuta cuando la evaluación de esta condición es falsa. Entonces nosotros decimos, bueno, le calculamos matrícula por 0.1, que es el 10%, pero le ponemos un valor negativo para que ese valor no sea descontado, sino sea incrementado. Muy bien. Al final, después de salir de los fin sí, nosotros tenemos que darnos cuenta que el valor a pagar va a ser matrícula menos el descuento. Es decir, el descuento que hemos calculado acá. Desde acá. Y lo escribimos el valor a pagar. Miremos cómo se lo observa en diagrama de flujo. En diagrama de flujo, bueno, leemos las notas N1, N2, N3, N4, leemos la matrícula, sacamos el promedio, lo mismo que hemos hecho en el pseudocódigo, escribimos el promedio y aquí hago un conector. Ese conector significa que el diagrama de flujo continúa con este numerito 1, es decir, acá. El diagrama de flujo continúa acá. Entonces evaluamos. Promedio es mayor o igual a 4.8. Si es mayor o igual a 4.8, entonces el descuento será toda la matrícula. Viene por aquí la flechita. Él no entra al lado de acá. La flechita entra, solo se va por acá y baja. Debemos seguir la flechita. Y entonces calculamos valor a pagar es igual a matrícula menos descuento. Pues en este caso, descuento tiene el mismo valor de matrícula, es decir, el estudiante no paga nada cuando saque mayor o igual a 4.8. Pero si no sacó mayor o igual a 4.8, entonces ¿por qué sacó? Puede ser que haya sacado mayor o igual a 4.5. Este valor significa que es menor a 4.8, pero puede ser mayor o igual a 4.5. Si es verdadero, entonces se le paga, el descuento es el valor del 50% de la matrícula. Él se va por aquí, baja y calcula el valor a pagar. Bien, pero si no es eso, entonces el promedio se lo puede que sea mayor o igual a 4.0. Es decir, si entro aquí quiere decir que es o mayor a 4.0, mayor o igual a 4.0, o menor y menor a 4.5. Entonces, si es verdadero, el descuento es 0, es decir, no paga lo mismo. Él se viene por aquí, baja, la flechita siempre sigue de arriba hacia abajo, y matrícula menos descuento, el descuento vale 0. Matrícula menos 0 es igual a matrícula, es decir, el valor a pagar es la misma matrícula. Bien, y este no significa que el estudiante sacó menos de 4.0, es decir, se le aumenta 10% al costo de la matrícula. El descuento se calcula el 10% de la matrícula y se le pone un elemento, un símbolo de negativo para que al llegar acá quede menos por menos más, es decir, le sume ese 10% y calculamos el valor a pagar. Entonces observemos unas pruebas. Aquí podemos darnos cuenta que pues el tipo era muy juicioso al estudiante, entonces sacó 5, el promedio del estudiante 5, entonces el valor a pagar es 0. Podemos ver, por ejemplo, que aquí sacó 4.6 de promedio, 4.6. Entonces, si el valor de la matrícula era 1.000.000, el estudiante paga 500.000. Si sacó 4.3, que era el tercer caso, entonces el estudiante está entre 4 y 4.5, entonces tiene que pagar la misma matrícula, el mismo valor de matrícula. Y acá, si el estudiante sacó menos de 4.0, entonces
en este caso